Saludos. Titulamos este vídeo Correspondencias orgánico-cósmicas 1. Cosmos, Tierra, Toroide, número 96. Hacemos este vídeo a fecha de 14 de abril del año 2021 en situación de acción negativa de una oscuridad milenaria y acción negativa de carácter cíclico. Entonces, nosotros estamos en un entorno actual que podemos calificar como un entorno desalentador. Desalentador para el ser humano que aún conserva su discernimiento y conserva, podemos decir así, la llama interior de la conciencia de la fuente y la conserva naturalmente pues en su interior. Entonces, para estas personas pues es un panorama desalentador. Para otros humanos que podemos calificar como dormidos, por no dar otro tipo de calificación, pues no es tan desalentador este panorama, evidentemente. Lo llevan mejor porque la ignorancia, pues, a veces da una cierta sensación de sopor y de sueño. Entonces, también muy importante para estas personas que presencian y sienten un panorama y un entorno desalentador, pues también ver lo positivo, y lo positivo es que se está produciendo una revelación. Es decir, se está produciendo una revelación para todas estas personas y ahora están comprendiendo la real realidad de esta dimensión que está gobernada por entidades oscuras desde siempre, pero con un gran poder de engaño. Y dentro de esa revelación, pues nosotros tenemos la suerte que ha querido el destino, pues también revelar lo que consideramos el modelo más verdadero de esta realidad. Y felicitamos a los que están siguiendo este canal. Y Esperamos que en su entorno pues difundan lo posible precisamente pues este modelo, porque en este vídeo en concreto y dos siguientes pues vamos a ir, como su propio título indica, correspondencias orgánico-cósmicas. Como su título indica, vamos a ir viendo cómo nuestro propio cuerpo, nuestra propia entidad física que tenemos, pues se corresponde al 100%, evidentemente, con el modelo cósmico que estamos compartiendo. Y eso pues nos da una gran comprensión, porque iremos comprobando que tenemos un cuerpo y que realmente no sabemos por qué es de esa forma realmente, pero ahora quizás con estas revelaciones pues vamos a ir ya comprendiendo mejor precisamente por qué tenemos este tipo de cuerpo y no otro. Entonces, como estarán comprobando, nuestra teoría, ya lo hemos dicho, es una teoría no solamente del cosmos y de la forma de la Tierra, es una teoría de la totalidad. Es una teoría de la totalidad. Y por tanto, comprobarán que ni el modelo oficial heliocéntrico, ni el de la Tierra plana, ni el de la Tierra celular, ni el de la Tierra cráter, ni el de la Tierra espejo, pues nos hablan de esto que nosotros vamos a hablar, porque ellos simplemente te muestran un panorama físico de astros y de la Tierra, pero no lo relacionan con la totalidad que es la vida inteligente, porque el escalón superior es la inteligencia del ser humano. Todo lo demás y esta parte material de astros y forma y tierra física, pues son lo que nosotros hemos denominado pues toroides formativos, pero son secundarios. El sol, la luna, las estrellas son secundarias al ser humano y a la conciencia. Y nuestro modelo precisamente, pues como parte de la totalidad, pues encuentra estas relaciones, y en estos 3 vídeos que vamos a ir compartiendo, pues deberían ser suficientes para que la persona pues tenga ya indicios de que este es el verdadero modelo porque es coherente, hace una realidad total coherente de la vida y de las formas vivas,
que son conciencias, pues en unión con la conciencia de todo el cosmos, porque todo el cosmos realmente es la conciencia de las conciencias, la conciencia de las fuentes, de la fuente. Y entonces, este es el guión que nosotros vamos a ir compartiendo, en que vamos a destacar precisamente para ver la correspondencia de nuestro propio cuerpo y comprender por qué tiene precisamente esa forma y no otra, porque está en correspondencia con el cosmos que es el templo del ser humano y la forma que la fuente ha creado para precisamente crear la inteligencia y la entidad del ser humano como un reflejo de la fuente. Entonces, en el punto número 1, que hemos denominado empuje etérico interior. Empuje etérico interior es básico porque el empuje etérico interior es la fuerza de la fuente mediante sus líneas magnéticas, que son las que también se comprueban de modo físico en la brújula, que la brújula la va registrando, esas líneas de fuerza magnéticas, pues ese empuje etérico, pues ver que viene desde un interior en este universo y proyecta y sustituye a la gravedad y hace caer los objetos, pero también igualmente en el ser humano pues se produce desde su interior, y de esa manera el embrión va creciendo desde el interior hasta llegar al ser humano. Entonces este punto, para que vean esa correspondencia de las partes físicas del ser humano, cómo se proyecta este empuje etérico interior. Un punto segundo, este punto lo consideramos nosotros, para nosotros fue muy revelador, y quizás alguna persona le pueda hacer comprender ya a fondo cómo actúa la divinidad realmente, que sería el punto segundo que hemos denominado como distribución cierre, simetría dual corporal. Entonces, con la palabra cierre, pues nos estamos refiriendo que el sistema cósmico y de la Tierra cóncava, pues es un sistema cerrado, pero al mismo tiempo nuestro propio cuerpo pues también sigue esa misma simetría que es un sistema cerrado, nuestro propio organismo, y es dual, al igual que vamos a ver en el cosmos, porque todo se produce aquí mediante una dualidad. Llevamos tiempo compartiendo eso. Y un punto tercero, pues vamos a ir expresando cómo la dualidad y la triunidad, que es las dos partes con las que nosotros venimos compartiendo desde el primero de nuestros vídeos, que ver cómo se proyecta en el organismo humano, es decir, en el cuerpo humano, esa dualidad y esa triunidad. Entonces, en relación con el punto 1 del empuje etérico interior, pues fíjense aquí que es una especie de recopilación lo que estamos haciendo. Fíjense aquí en uno de los modelos de nuestra Tierra cóncava toroide, como desde el centro estas líneas te están reflejando la fuerza del éter, que también lo hemos expuesto como si tú inflas un globo y entonces va creando todas las capas y los estratos que se forman aquí en esta dimensión desde el centro hacia el exterior, pero desde este centro, y este centro es más sutil, mientras que el más exterior es más denso. Es más sutil de tal manera que la fuente y las fuerzas más sutiles pues son invisibles realmente, y por tanto este sería el mismo modelo, y que entonces a partir de este centro pues en relación con la sutilidad pues está el esferoide cielo, después el esferoide cóncavo nuestro, y después el más denso, que es bajo el subsuelo cóncavo, que esta es la infradimensión. Pero entonces esto mismo que venimos compartiendo en este modelo, pues en el ser humano, fíjense que es exactamente idéntico. Entonces algunos de sus fractales, nosotros empleamos la palabra fractal, sabemos que no es muy correcta, pero da una idea de lo que queremos decir. Es como si dijésemos así, en un modelo semejante, por eso empleamos la palabra fractal. Entonces, en los fractales humanos de este modelo, pues tenemos, por ejemplo, el corazón, el cerebro, la médula espinal, la médula ósea, y fíjense que siguen el mismo procedimiento. El corazón, que es, podemos decir así, el órgano inicial donde se proyecta la fuente en el cuerpo humano, pues es más sutil, porque está rodeado de una estructura que es la caja ósea que lo protege, mientras que él en relación con esa parte ósea es mucho más
sutil, mucho más sutil, al igual que estamos diciendo que la parte interior más sutil, pero proyectando sus líneas de fuerza y creando el cuerpo. También lo mismo el cerebro. El cerebro, fíjense que la parte del cerebro realmente es sutil en comparación con la parte densa de su corteza, que es el cráneo, que es los huesos del cráneo. Fíjense que está siendo semejante. También otro fractal, la médula espinal. La médula espinal, que es fundamental y tiene también esta forma tubular que también hemos compartido. Fíjense que la médula espinal es mucho más sutil, y además es sutilísima, porque en realidad en el interior total de la médula espinal son energías eléctricas realmente, pero su parte corteza pues es la columna vertebral, que son huesos realmente, una estructura ósea. Entonces fíjense que está cumpliendo el mismo modelo, incluso en muchos de los huesos, por no decir todos, pues en su parte más interior, pues lo que está en la médula ósea, que es más ligera, más sutil, y precisamente está en el interior, al igual que está en el interior, y en cambio el exterior suyo, que es una corteza suya también, que individualiza en cierta manera, pues es la parte ósea muchísimo más densa. Entonces, para que vean la cuestión del empuje etérico interior en el modelo del cosmos Tierra cóncava toroide, que sus fractales podemos decir que están en la cumbre, como en el reino humano, animal y vegetal, pues sigue exactamente ese mismo procedimiento. Y ahora vamos a tratar el siguiente punto, que para nosotros consideramos importante para, podemos decir así, cerrar, al igual que dice este punto, distribución cierre, pues para cerrar nuestro esquema. Y entonces, dice en su título, distribución cierre, simetría dual corporal. Entonces, distribución cierre, vamos a verlo primero en relación con el cosmos y después lo vamos a ver en relación con el cuerpo, para que vean que se produce ese mismo fractal, es decir, las mismas leyes del cosmos pues están en lo más prominente de su creación, que son las conciencias, y entre ellas la máxima conciencia, que es la humana. Está también la conciencia infradimensional, que esa, más que conciencia, podemos decir que es conocimiento, pero conocimiento astuto realmente, de separación de la fuente y de combatir a la fuente. Entonces, como decimos, el cosmos es un sistema cerrado, es simétrico. Están viendo su simetría, aunque ya sabrán que es al revés y nosotros estamos por dentro en el modelo oficial. Entonces, que es simétrico, como están viendo, y dual. Fíjense que son dos partes, dos hemisferios, al igual que en las fuerzas magnéticas. Este sería el ecuador, y ya hemos visto en otros muchos vídeos cómo las fuerzas, el electromagnetismo, pues precisamente proyecta en dos sentidos, pues dos polos, y la brújula lo registra. Entonces, es simétrico y es dual, como están viendo, dos partes, y en forma de toroide, pues ya están viendo, está la estructura quizás más simple y verdadera, un ecuador y dos polos, y fíjense que existe una simetría. ¿Y esto por qué es muy necesario? Pues este cerramiento que decimos nosotros es necesario para la individualización y separación entre niveles y dimensiones. Entonces, ¿qué significa este cerramiento? Significa este cerramiento que, aunque aquí en el centro interior las energías sutiles forman dos polos, en la parte corteza donde nosotros estamos, pues podemos pasar de un hemisferio, podemos pasar al otro y no encontramos ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque está cerrado, se han fundido estas dos partes. Estas dos partes, que en un inicio son energías, pues se han fundido en una parte material, que es la tierra, el suelo que pisamos, y se han unido. Y entonces, al unirse, nosotros le llamamos un cerramiento. Y ahora, ¿cuándo se producirá este cerramiento? Pues este cerramiento se produce, y esto para nosotros nos dio mucha comprensión, porque estamos ya interpretando realmente cómo funciona el creador, precisamente en estas estructuras de cierre. Pues este cerramiento se produce cuando el empuje interior de lo sutil, porque hemos dicho que lo sutil desde ese centro pues va proyectando niveles, pero tienen que tener un límite.
porque si no sería igual que lo que nos dicen de un universo en expansión continua. Eso no tiene sentido, tiene que tener un límite. Entonces, ¿cuándo se producirá? ¿Cuándo se le pondrá límite a ese empuje del interior? Pues se produce cuando el empuje interior de lo sutil pues se neutraliza con la oposición de lo denso exterior. Es decir, cuando este empuje interior va creando niveles, pero llegas a un nivel que en justa correspondencia con la fuente, evidentemente, llegas a un nivel de densidad que entonces el exterior y su máxima y su densidad pues neutraliza el empuje del interior. El exterior, corteza, se funde porque de esa manera ya le pone un límite, la fuente pone un límite a su proyección del interior. Entonces el cerramiento se produce cuando el empuje interior de lo sutil se neutraliza con la oposición de lo denso exterior. Y entonces ahí se produce ya el cierre de este sistema que, como ya llevamos tiempo compartiendo, es un sistema cerrado. No totalmente cerrado, porque eso sería inmóvil, pero sí predominantemente cerrado. ¿Y esto cuáles son los pasos? ¿Cómo se llega a este punto? Pues ya deberán saber que se llega mediante los 6 días de la creación, o los 6 pasos que te reflejan los 6 pétalos de la flor de la vida. Entonces, mediante esos 6 pasos, pues la fuente va produciendo de sí una separación suficiente para que exista el ser humano y exista en esta estructura cerrada en el cosmos, pero también cerrada en su propio cuerpo para que el ser humano tenga individualidad. Entonces, estos 6 pasos, que son los pétalos de la flor de la vida, pues forman una estructura simétrica porque son 2 partes, una estructura simétrica dual, corteza, porque esa es la corteza. ¿Y en qué consiste esta corteza? Pues consiste en 2 semiesferoides, porque esto es medio esferoide y esto es otro medio esferoide, en 2 semiesferoides que se unen en esta línea plano ecuatorial, entonces ya se forma una continuidad. Se formaría una continuidad física para que nos permita a nosotros tener este cierre y esta existencia, podemos decir. Y eso mismo lo vamos a comprobar en el mismo cuerpo humano, porque el mismo cuerpo humano pues también tiene esa simetría. Pero podemos decir así, perpendicular al ecuador, porque es muy importante que todo el nuevo toroide, y sobre todo el nuestro que es el máximo, esté en esa perpendicularidad. Esto lo hemos expuesto en algunos otros vídeos anteriores. Entonces, en el cuerpo humano, como están viendo aquí, busquen lo que es la simetría bilateral en 2 partes. El cuerpo humano está formado por 2 porciones simétricas, unidas, la parte derecha y la parte izquierda, parte derecha y parte izquierda. Esto es la simetría bilateral, que son, y estas 2 simetrías, esta simetría bilateral, pues son fractales de los 2 semiesferoides que acabamos de ver, que están unidos por el ecuador. Son fractales de los 2 semiesferoides que se unen en el ecuador terrestre, porque aquí estos serían las líneas magnéticas, que esto es una imagen real de composición de las líneas magnéticas que también te refleja la brújula en este ecuador. Aquí en este ecuador, pues un polo norte y un polo sur le han dado distinto color para que se distinga. Entonces, este sería el ecuador terrestre. Y en cambio, nuestro ecuador simétrico vendría desde arriba hasta abajo, porque nos parte en 2 partes. Y esto es lo que hemos dicho nosotros, que si esta es, dijésemos así, el toroide horizontal, el nuestro tiene que ser vertical para ponernos en esta verticalidad aquí y tener también una diferencia y una individuación, porque esto lo hemos expuesto nosotros en otros vídeos, que serían cómo se forman los toroides sucesivos a otro toroide. Pues ya lo hemos explicado, pues mediante una estructura perpendicular al anterior toroide. Entonces, fíjense cómo va coincidiendo totalmente la estructura del cosmos en esta simetría con la estructura del mismo ser humano. Y para que vean ya una prueba mucho más clara de cómo es esta simetría, de que estamos partidos en 2 partes y la misma fuente, al igual que une mediante la corteza el hemisferio norte con el hemisferio sur en ese ecuador, pues en nuestro mismo cuerpo físico, vean y busquen el rafe escrotal o también tabique escrotal,
en el ser humano masculino, porque ahí se ve claramente, precisamente, esas dos partes. Y aquí tienen, que algunos le llaman cicatriz, pero realmente esta es la línea donde simétrica se produce la unión de un hemisferio con el otro hemisferio en la simetría bilateral humana. Es decir, es como si la fuente hubiera cogido dos partes y las hubiera unido, las hubiera fundido por aquí. Evidentemente, esto nosotros pues nos debería hacer conscientes de cómo nos está manteniendo la fuente aquí. Si la fuente manteniese, o sea, su presión, la presión suya creativa, pues por ejemplo la disminuyese, pues entonces nosotros nos descompondríamos. La parte derecha se separaría de la izquierda, todos los órganos se separarían realmente, para que vean también, podemos decir así, cómo nos está sustentando la fuente al ser humano realmente. Y vamos a terminar viendo que esa misma simetría pues se produce también en lo que nosotros decimos dualidad y unidad trina o triunidad orgánica, porque como ya hemos dicho, al mismo tiempo coherente con esa simetría en dos partes, pues toda la manifestación tiene que ser aquí predominantemente dual, pero también trinitaria, porque no se puede prescindir de la triunidad. Desde el mismo nacimiento, desde la fecundación en el cigoto, pues se van formando partes duales, 2 células, 4 células, 8 células y después la mórula, es siempre en una dualidad. Y esa misma dualidad pues se está viendo en muchos de órganos. Hay órganos duales como los que estamos viendo aquí, de por ejemplo pulmones, riñones, testículos, ovarios, que son duales, pero hay otros que son unitarios, y en esos unitarios lo vamos a seguir viendo en el vídeo siguiente, que en esos unitarios pues en realidad son triunitarios. Por tanto, nosotros decimos que la creación y todo lo creado precisa de una dualidad para poder manifestarse o tener existencia. Precisa de pares de elementos que se equilibren, y a su vez todos los pares de elementos poseen un elemento central más sutil. Por tanto, en todo lo manifestado se da la dualidad y la triunidad, y eso se refleja en el cuerpo humano y es lo que constituye el cosmos Tierra toroide realmente. Y, por tanto, el cuerpo humano está formado por órganos que son, y aquí nos interesa destacar la palabra predominantemente, porque no quiere decir que sean totalmente duales, sino predominantemente duales o triunitarios. Es decir, algunos elementos o algunos órganos tienen predominancia dual, como por ejemplo los ojos, porque son dos, o las orejas, que son dos, tienen predominancia dual, pero otros tienen predominancia unitaria, que es triunitario, como por ejemplo la nariz y la boca, que es una unidad, pero vamos a ir viendo en el vídeo siguiente que es una triunidad. Y esto mismo ya lo expresamos en nuestro modelo desde el principio. Los 6 días de la creación, aquí está la dualidad, porque son, por ejemplo, 3 pétalos de predominancia azul o femenina y otros 3 de predominancia roja o masculina. Entonces aquí está una dualidad, pero al mismo tiempo en cada uno de ellos, pues fíjense que son 3, es decir, que tienen una parte más sutil que es la triunidad realmente. Entonces nosotros terminamos aquí proponiendo para que la persona, lo vamos a desarrollar en el vídeo siguiente, algún cuestionamiento. Entonces fíjense que el rostro humano que tenemos aquí pues presenta 6 aberturas o ventanas. Dírenlas cuáles son. ¿En coherencia con qué? Pues en coherencia con lo que acabamos de decir, con los 6 días o los 6 pétalos de la creación, porque en el cuerpo humano el rostro es quizás lo más representativo. Entonces los 6 pétalos de la flor de la vida o los 6 días de la creación, fíjense que son 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 aberturas. Entonces tenemos que destacar estas aberturas, las que son predominantemente duales y las que son triunitarias. Piénsenlo para el siguiente vídeo, y también piensen para el siguiente vídeo que vamos a explicar, relacionar la vesica Pisces, que la vesica Pisces es la figura que se forma en el primer paso de la flor de la vida cuando 2 círculos se unen y se unen en esa vesica Piscis. Pues relacionar esa vesica Pisces
con las aberturas del rostro humano, porque lo vamos a desarrollar en el vídeo siguiente. Felicitamos a todos los que estén siguiendo nuestro canal y les deseamos fortaleza en este empuje de la oscuridad.